Me acuerdo en la época, había una época en la que los maestros y los profesores se encerraban en las aulas y era como un ámbito como privado. No sé si lo han vivido ustedes en alguna época, en la cual esto de exponerse en los medios, porque todas las grabaciones, por lo menos las mías, quedan en YouTube, o sea, cualquiera puede verla y después te puede criticar o fortalecer tu hipótesis, o sea, esto es importante hoy en día, más allá de esta situación particular de que por allí, las clases son clases públicas, como en la universidad, o sea, uno entra, las ve, sale, y bueno, es importante eso también como una instancia de aprendizaje para ustedes, porque muchas veces cuando ingresa un directivo a ver las clases o ingresa el directivo, ahora empezamos todos a como decir qué pasa, y bueno, y el tema es ese, o sea, las clases son públicas, son colaborativas, lo que vos haces es construcción colectiva de toda la institución, y eso ya se está fortaleciendo, yo creo que ya en la última década ya se empezó a construir las egresadas de que esa concepción de docente encerrado en las aulas y, y como un sentido de privacidad o privado ya ha cambiado por suerte. Lo que también implica un compromiso de toda la escuela, porque lo que vos haces es un trabajo colaborativo con un par de otro año o de otro grado, que es articulado en una propuesta colaborativa, es un trabajo que ha sido mirado y trabajado también con los equipos directores, o sea, todo lo que hace uno por allí es producto de un trabajo colectivo de la escuela, ¿sabes? Están implicados todos en algún sentido y eso es importante también porque antes también estaba ese de que cada docente con su librito y hacía su librito y bueno, esto trae a colación esto de las clases públicas y bueno, y cada uno construye la mejor propuesta y las mejores condiciones que cree necesarias para el grupo. Bueno, a mí me interesaba, recién un estudiante dijo que hace mucho que no había estudiado, mucho que no estudia. Claudia, Acá. sí, vos, el turno vespertino por ahí hay una ruptura entre el secundario por cuestiones laborales, cuestiones de familia, de proyecto, muchas veces trabajan todo el día y le queda aprovechar esta última instancia de la jornada del día para estudiar, o sea, apostar a esas horas. Es importante ese desafío que todos nos ponemos, o sea, todos hemos estudiado muchas veces trabajando todo el día y de la noche haciendo una carrera, un postítulo, un curso. Y eso me lleva, Claudia, a pensar el oficio del alumno y el ritmo y la intensidad en la lectura. Y tomo a Claudia como un ejemplo, que seguramente a muchos le está pasando, que cuando no tenemos una regularidad y en términos de proceso de lectura, es un desafío doble, porque primero hay que organizarse en estos tiempos actuales, que encima de la virtualidad te tocó Claudia, que quien sea quien esté también en esta situación, pero muchos son nativos digitales, han manejado el teléfono, y bueno, es otra manera de aprender, ¿sí? Con otro formato. Sí, Eh, profe, vamos aprendiendo. sí, nosotros también, o sea, mi propuesta pedagógica, el aula virtual de este año es distinta del año pasado, completamente distinta. Uso los mismos materiales o complemento los materiales, pero en realidad he cambiado la lógica y la intensidad y el sentido también de la propuesta del aula virtual. O sea, si comparas una propuesta del año pasado en que tenías 4 o 5 actividades al mes para entregar a una instancia más graduada, con más selección de contenidos prioritarios, con menos intensa, pero seleccionada, con otros criterios. También nosotros aprendimos. Y sí, y el tema era estar en la presencialidad allá implicaba tener una clase por mes, o una clase cada un mes y medio por la cantidad para rotar. Y nosotros no damos clase cuando estamos en el instituto, por lo tanto cada uno de ustedes iba a recibir una clase cada 40 días, y tampoco era una condición para estar en situación de un profesorado. Entonces se toma la decisión de que todos los días tengamos la clase y supervisada por todo el equipo de gestión, porque las aulas entran todo el equipo de gestión a supervisar, a ver clases, todo. También nos sugieren, nos dan orientaciones, también somos sujetos de aprendizaje todos. O sea. Bueno,
Y esta idea de Claudio tomo como referencia en esto de organizarse y coordinar, ¿sí? Seguramente que uno cuando lee un texto después de tanto tiempo, bueno, también puede ser una continuidad secundaria, sabe el tiempo que le lleva una lectura, sistematizar, leerlo, organizarse una agenda y la agenda de toda la semana con todos los espacios curriculares que se superponen a algunos, que tienen más intensidad, más lecturas otros, uno más práctico, uno más teórico. Bueno, entonces muchas veces los formatos organizativos de las aulas y las que realizamos los profesores tienen una organización y cada uno va tensando, va organizando y va estructurando a base de su propia realidad, ¿sí? Entonces el desafío de cada estudiante, ya como una instancia de formación profesional, es empezar a ver, a hacer la agenda de lunes a viernes, cuándo vamos a leer y en qué tiempo cada espacio curricular, en qué tiempo, cómo nos vamos entonces de ese lugar para mantener la trayectoria, ustedes, es importante organizarse con una buena agenda y definir tiempos y espacios de estudio, ¿sí? Aprovechando en algún sentido que están en casa, o sea, a veces en el turno noche las madres dejaban los hijos a cuidado de alguien hasta las 11, llegaban tarde a darles de comer, o iban al Leguizamón y estaban los niños dando vueltas por las galerías hasta que salieron la mamá de clase, bueno, todo un tema ahí que en algún sentido, quien tiene el año pasado tuve la experiencia de que muchas estudiantes, mamás y con familia, llevaron adelante muy bien la trayectoria porque se pudieron organizar en la casa, ¿sí? Por ahí yendo al profesorado, tenían todo el tema de los hijos, la comida y bueno, y toda una organización de la familia que por ahí le facilitó en algunas situaciones a algunos estudiantes. Y pudieron salir bien del... Es más, tuve un porcentaje muy alto de estudiantes con familias, con niños, que hicieron todas en forma regular y hasta en algún sentido promocional el trayecto de pedagogía, y por allí esta atención en otro estudiante no estaba presente y por ahí iban regular o terminaban en mesa de examen. Si todo depende de cada uno, pero es como que por allí hubo mayor organización en eso. También el acompañamiento de toda la familia. El año pasado se recibió un estudiante, creo que cumplía 50 años, y fue muy enriquecedor porque empezó conmigo pedagogía y terminó práctica 4 conmigo. Entonces todo el recorrido yo la vi cómo se fue fortaleciendo y organizando, y la verdad que fue muy grato verla recibir, y me decía claramente que el acompañamiento de la familia o el proyecto de ella acompañado con la familia es importantísimo, porque y más que tenía todos los hijos grandes, bueno, pero es importante eso. Sí, es Bueno, verdad, profe, a mí lo que me incentiva ahora son mis hijos que ya están grandes, tengo uno que se está por recibir de profe de educación física y bueno, y los otros también, entonces era difícil cuando los chicos son chicos y no tenés a nadie quien te ayude, entonces el trabajo, los chicos y bueno, no sé si lo voy a poder llegar a ejercer, ¿no? Pero con la edad, pero bueno, espero terminar, decir si lo puede hacer. sí, en la de edad no sé cómo es el tema de la edad y el ingreso a la provincia, no sé si tiene un cupo de edad o una edad, no tengo que no sé, pero ahí cada uno lo va averiguando. Y tu hija te va a ayudar porque ella tuvo pedagogía en el profesorado, así que el mismo de estudio es muy parecido. Así Sí, que sí, me decía que sí. Y tengo otro que también empezó ahora el profesorado de educación física y bueno, estamos como todos estudiando. sí, pero esa Vamos a ver. materia es muy particular. Seguramente que no es el mismo material teórico de estudio, pero algo que sea lo mismo recibido de la nacional, seleccionamos parecido. Ujú. Pero ellos van a saber de qué están hablando cuando hablo de pedagogía y todo eso. Bueno, en la clase pasada habíamos visto todas las aulas virtuales, subir el enlace, ¿sí? Eso es importante que quede. Eh, y antes de empezar con el recorrido por el aula virtual, con las clases que tenemos para hoy, eh,
si pudieron leer las normas APA para hacer un punteo de lo que han leído, algunas ideas que organizan. Recuerden que es clave en toda presentación, y es como el 20% el formato presentación con normas APA de lo que uno produzca. ¿Sí? Es mucho. Es mucho porque necesitamos fortalecer esa formación en usted en escritura, presentación formal y escritura académica, ¿sí? Bueno, lo que han leído de las normas APA o algo. Total, vamos a misma sintonía también que práctica uno en términos de organización. ¿Qué han podido leer de normas APA? Yo, profe, yo. Sí, te escucho. De las letras, del tamaño de las letras, el tamaño Sí. de la fuente, digamos, que eran sin serifa y con serifa. Eso es lo que a mí, o sea, leí. ¿Qué sería eso? Era, o sea, es como la forma de la letra. No sé si eso va, o sea, va a importar a la hora de hacer el trabajo. Porque a mí me salió una clasificación que decía, por ejemplo, sin serifa, y ahí me decía la letra Calibrí 11 puntos, Arial 11 puntos, y otra más de 10 puntos, y después me salía con serifa, Georgia de 11 puntos y otra, pero no sé si eso va a ser importante, o más bien la letra, el tipo de fuente, A ver, digamos. vamos a ver qué leyeron otros compañeros. Yo subí una Yo había norma APA. leído la semana pasada, porque bueno, estuve enferma el fin de semana y mucho no me puse, Bueno. era que era 12 puntos de la Arial, o sea, tamaño, o Times New Roman, también del mismo, como el mismo tamaño. Había leído también que podía ser como ay, no me sale, interlineado, era de 2 puntos, y en otros lugares me salía 1.5, entonces Claro. no sabía por qué era cuando usted nos pidió que investigáramos, entonces me Sí. había puesto a fijarme. Claro. A ver si encuentro lo que tenía anotado. Sí. Es así, sí. Te dice Arial 12, New Roman 12, interlineado 1,5, en otros textos te pide 2. Por eso, lo que decía Lucy, no lo tengo sistematizado. Ha de ser una Debe ser normativa. otro tipo de Es letra, del, sí, capaz. perdón, eres del 2021, la saqué, salió como una No, guía de ahora claro. de este año. Y ahí se dividió en tipo y en tamaño. Bien, Ahí. perfecto. Sí, Profe, te escucho, Lorena, ¿eh? No, Inter. sí, Sofía. Sí, sí, te escucho. Profe, el formato de la carta estuve viendo yo. Perfecto. Los mismos márgenes, los 4 márgenes son del mismo tamaño. Exacto, sí, sí, Bien. sí. Y estuve viendo también de las sangrías en los textos. ¿Qué sangría te dice? Ay, no las recuerdo ahora, pero la estuve viendo que decía. ¿Alguien leyó la 5 sangría? espacios. Decían 5 Las espacios, sangrías profe. depende. Si había una cita con la sangría, era de 40 palabras, me parece que decía algo así. Sí. Sí, me parece que sí. Bueno, es lo que recuerdo ahora. Sí, sí, porque era mucha Sangría información en francesa. poco tiempo. Pero así era cuando citabas, había una sangría, tenía esas 40 palabras. Y Cuando, no me acuerdo cuando es qué con más. cita es sangría francesa. Claro. Cuando tiene más de 40 palabras es una sangría, si no directamente ingresa en el texto. Sí, bien, sí. Bueno, vamos a acordar con todos estos datos para que todos presentemos la misma lógica, ¿sí? El formato carta está presente, ¿sí? Vos, Lucía, ¿qué leíste sobre el formato? ¿Es formato carta también el 2021? Sí, es formato carta. Y ahí me Bueno, salía, por ejemplo, el texto, digamos cómo tenía que estar armado, la introducción, hipótesis, todo como para armar bien, una tesis, digamos. bien. Lucía, es importante ahí que depende del tipo de texto y la consigna va a ser cómo se va a estructurar las ideas en un texto, ¿sí? Igual ha ido una estructura de tesis. Bueno, entonces vamos a acordar, ¿sí? Sí, Para no sí, complicar, profe, Lucy, por favor. para no complicar, yo subí unas normas APA también para complementar su investigación, para no tomar tantas variables, porque así hacemos un criterio entre todos, porque
el formato carta está presente en todos, ¿sí? En un formato carta, ustedes ponen arriba, formato carta, y te estructura directamente los márgenes. No tienen que ponerse a manejar los márgenes, ¿sí? Vamos a hacer el Arial 12, ¿sí? Interlineado no vamos a hacer 2 porque el texto va a ser muy enorme, pero vamos a hacer interlineado de 1,5, ¿sí? La sangría, vimos que eran 5 espacios, entonces ustedes pongan sangría especial, primera línea, creo que es 0,5, pero estandarizada está con 1,75, 1,50 en algunos casos, cuando usted lo pone en forma automática. Lo que vamos a hacer es 0,5 de sangría en primera línea, en todos los textos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Acordemos? Bien, entonces... izquierda sin justificar el alineado. Queda todo justificado, ¿sí? Tiene que estar todo justificado, los textos, de 2 márgenes. Sangría de 0,5, quedamos, Arial 12. Sangría 0,5, la primera línea, formato carta. Los títulos y los subtítulos no llevan sangría, ¿sí? Ni llevan punto, ¿sí? ¿Estamos? Esos títulos y subtítulos va con negrita, ¿sí? Se va a poner un título, un subtítulo, ¿sí? Profe, yo Sí, había visto respecto a los títulos que decían que se escribía con letra grande solo la primera letra, en negrita, alineado hacia la izquierda y con punto final. uh-huh. Sí, en general los títulos, y sí, hay que ver eso, pero todo lo que son títulos, y todo depende, porque el primer título y subtítulo va sin sangría y sin punto. Después el tercer subtítulo, un tercer subtítulo, ya va con la sangría, con un espaciado, ¿sí? Y cuando vas enumerando a veces 3.1, 3.2, 3.3, ahí se va organizando en sangría. Pero nosotros acordemos que tanto un título como un subtítulo lo ponemos al margen izquierdo, ¿sí? Sin la sangría, con el espaciado. ¿Qué leyeron sobre los espaciados en los párrafos? ¿Pudieron leer algo? Yo tengo... me dice... No, pero me figura como sangría. No, profe. ¿Sin espacio, profe, entre los párrafos? Es el espacio entre los párrafos. ¿Qué les dice? ¿Doble espaciado? Sí, profe, a mí me dice doble espaciado. Un espacio es, o sea, cuando usted aprieta en el Enter, uno más, ¿sí? Si no queda pegado como una parte de una oración en un mismo párrafo. Se tiene que notar a simple vista que hay un párrafo, ¿sí? Aparte de la sangría. ¿Cómo distinguimos que hay un párrafo? Porque el espacio es un poco más grande y porque hay sangría, ¿sí? A la silueta. ¿Estamos? Entonces si usted son pone, 2 espacios, profe, ¿verdad? serían 2 El espacios. espaciado en párrafo, ok. O sea, lo vamos a hacer gracias. lo hacemos con 2 para que así Solo en párrafos. para separar párrafos. Es decir, Profe, entre los títulos que usted dijo recién, dijo el título, solo la primera en mayúscula, al margen izquierdo, y el subtítulo también. ¿Qué era lo que iba en negrita? Título y subtítulo en negrita sin sangría, ¿sí? Y con espaciado doble cuando empieza el párrafo, ¿sí? Igual que la separación entre párrafos, de tal manera de que quede organizado. No creo que hagamos una producción de 3 subtítulos, un título de un título con un subtítulo para enumerar, ¿sí? Pero después podemos profundizar eso, pero que hasta ahora con que quede ahí es suficiente como para empezar a estructurarnos, ¿sí? Bien, entonces queda Arial 12, formato carta, sangría de 5 espacios, 0,5 en la primera línea, ¿sí? Espaciado entre párrafos 2,
títulos y subtítulos en negrita sin sangría, ¿sí? ¿Bien? Bueno. Y el interlineado, 1,5. 1,5, sí, perfecto. Entonces, todo texto tiene que cumplir esos requisitos y justificado, ¿sí? Todo justificado, seleccionen y justifica. Cuando hay un concepto, se suele marcar con cursiva. Se le pasa arriba el cursor y cambia un poquito como para destacar. Eso lo pueden hacer quien quiera, ¿sí? Como una opción. No se escribe abajo la bibliografía. Vieron que a veces ponen 1 y abajo de la misma página no. Eso es antiguo, ¿sí? Las normas APA te dice el parafraseo, importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo textual, con menos de 40 palabras y con más de 40 palabras. Entonces con eso ya nos manejamos, ¿sí? Parafraseo, citas textuales de menos de 40 palabras y citas textuales de más 40 palabras. Cuando tiene más de 40 palabras, le agregamos más márgenes y le cambiamos y seducimos el tamaño de la... Ahí está. Pueden silenciar. Profe, le hago una pregunta. Sí, te escucho. Cuando citábamos parafraseo, decía que había que poner apellido y año, apellido del autor y año del libro o el texto donde lo escribió. Claro. Parafraseo no lleva página. No, cuando es parafraseo, no. Esa es la... Depende cómo vas a hacer, como lo expresa Liliana Abrate. Como lo expresa Liliana Abrate, entre paréntesis el año, tal. Y teniendo en cuenta el concepto de campo pedagógico, podemos decir que tal, lo interpretas vos y al final le pones Furlan y el año. ¿Entendés? Sin la página. Y cuando es textual, sí, comilla, y al final puede ir, depende de cómo lo redactes, el autor, el año, todo El autor. el año y la página con la P minúscula, ¿sí? Está todas las normas APA, eso vean bien cómo se pone, cómo se agrega allí. Siempre la P minúscula. Ustedes van a encontrar textos que tienen otra forma de organizar la cita. Algunos tienen con 2 puntos. Bueno, esta es una forma estándar como para que lo manejemos todo. Y usen estas reglas para todos los escritos, ¿sí? Para que ustedes vayan ejercitándolas. Mientras más lo usemos, más vamos a aprenderlo, a hacerlo de forma más habitual, ¿sí? Como un hábito. Veo un texto y yo sé que lo organizo así directamente. Bueno, bastante hemos acordado y tratemos de ejercitarlo, ¿sí? Pero la gente que no tiene compu, ¿cómo puede arreglarse con eso? La verdad que hacer el trayecto en virtualidad implica estar conectado y con una computadora. Hay que ver si podría buscar a alguien que le preste, igual que la conectividad. Si no... Porque hay una de las chicas que no puede asistir y me preguntó eso y me dijo, cuando vean lo de las normas APA, pregúntale al profe y avísame. Lo que pasa es que hacer un escrito con el celular no... y sin las normas, porque es como un requisito, y podrán, no sé, fíjate si puede conseguir una compu, o hacer un trabajo colaborativo con una compañera que le mande el texto, y se lo pueda bueno, sí, en todo caso le digo que me lo pase a mí y yo le doy la mano, no importa. Sí, la idea es esa. Es importante, más allá de las dificultades de acceso, por allí siempre, por ahí consultar o que alguien le preste un familiar o algo para transitar estos tiempos. Y también en la presencialidad se piden todos trabajos escritos en computadora y se presentan. También en la presencialidad pasa lo mismo, ¿sí? La idea es que pueda conseguir al menos una computadora usada o alguien se la puede prestar. Primero porque es un ejercicio y hoy, te digo, hoy todo se hace por computadora. Querés pedir una licencia de computadora. Tenés que ir al CIDI y sacar el boleto por computadora. Tenés que pedir un turno por computadora. O sea, el mismo CIDI se hace por... Claro, por el CIDI. Tenés que presentar una nota de pedido de algo
también por la computadora. O sea, toda la vida gira en torno, o sea, hay que fíjate cómo podemos hacer, si no sé, alguna de ustedes tiene alguna computadora que le pueda vender o alguna usada. No, yo le voy a dar una mano. Bueno, sí, hay estudiantes que sí, o sea, la dificultad de acceso está presente. Profe, una consulta. ¿Cambian Sí. mucho las normas AMPA del 2020 al 21? Ahí Lucía me leyó que se especifica, pero ya con lo que año a año va modificándose porque se va agregando todo lo que es lo tecnológico. Como se cita una fuente de internet, un video, año va cambiando y se le van agregando, pero hay cuestiones básicas y estándar como las que hemos acordado acá, que tiene años, ¿sí? Años, ¿sí? Entonces, con lo que hemos acordado ahora es suficiente, ¿sí? Vean bien la bibliografía, ¿sí? Las notas a pie de página, solamente para desarrollar un concepto y no poner el autor ni la página, ¿sí? La nota de pie de página en las normas APA solamente puede ser utilizada para ampliar el concepto que estás nombrando en el tejido del texto, pero no para poner el autor abajo. El autor directamente va en la bibliografía, ¿sí? Directamente en la bibliografía. Porque Profe, salvo por el la digamos, tercera persona. No, pero todo depende de eso. Sí, en general sí, a veces no, todo depende del escrito que vayas a hacer, porque si vamos a hacer una biografía, una autobiografía, cambia. Si vamos a hacer una narrativa pedagógica, también cambia. Todo depende del tipo de texto que vamos a hacer. Profe, el Word tiene la opción de activar las normas APA. ¿No? Supongo que de acuerdo a la versión de Word que sea, va a ser la última versión de normas APA que tenga. Claro. Pero de cualquier manera, el tema del interlineado y eso queda como establecido cuando uno le activa como formato de texto normas APA, ya le tira digamos, el tema del interlineado, el tamaño de la letra y los espacios. Eso se lo tira predeterminado Word si uno le activa las normas APA. Después, bueno, hay que tener en cuenta estos otros detalles de las citas y eso. Pero, digamos, respecto al interlineado, los títulos y el tamaño de la letra, si uno le activa normas APA, se pone automático. Claro. El tema es que hay que ver si lo que hemos acordado acá se presenta ahí. Si vos tenés que monitorearlo y verlo, si hay un cambio o algo, para que todos presentemos con la misma estructura y vayamos ensayando. Rocío, vos fíjate cómo te organiza el texto y si hay alguna diferencia entre lo que hemos acordado ahora, poder revisarlo, pero ya más o menos por lo que hemos hablado, ¿sí? No creo que hay mucha distancia. Seguramente que Rocío no sale con los 5 espacios, capaz que va a salir con 1.25, 1.75 o 1.50 de sangría, que una sangría muy grande por ahí. Pero claro, bueno. Pero eso uno lo puede modificar, pero por ejemplo, digamos, a lo que voy, uno lo puede activar a esta organización de norma APA como para arrancar a escribir el texto y después acomodarlo con las especificaciones que acordamos, porque eso se puede hacer, se puede modificar, digamos, pero claro, lo bueno es que si uno ya lo tiene activado, ya lo tenés el Word activado así, nunca te vas a olvidar, digamos, de respetar las normas APA, entonces por ahí está bueno, es una herramienta para que ya el Word te quede con APA y listo. Y le das perfecto, sí, gracias, sí, muy bien, exacto, te ayuda aparte del sistema. Bueno, acá tenemos el aula virtual. Veo que nosotros tenemos, ven acá lo verde, la cantidad de estudiantes que han ingresado, cuándo han ingresado. Bueno, tenemos las normas APA que la han leído, 33 estudiantes. ¿Sí? Y acá estamos presentes, 47. O sea que tenemos 15, 16 estudiantes aquí que no han ingresado al aula. ¿Sí? Entonces, si tenemos 35 estudiantes y tenemos acá 45, tenemos 12 estudiantes que no han entrado al aula de los que están presentes, ¿sí? Entonces, ese dato o ese indicador que me da resulta relevante para decirle que es importante asistir a los encuentros con lecturas previas, ¿sí?
porque por eso tomo este horario, la última hora de clase, para que ustedes en 1 o 2 horas tengan tiempo durante el horario que está establecido de clase, puedan ir leyendo en forma autónoma para sistematizar aquí, ¿sí? Para que tratemos de ingresar, ¿sí? Acá veo que ahora está empezando a subir un poquito. Profe, estoy teniendo muchos problemas con el aula virtual que se cae y se recomplica porque vos querés entrar a leer algo y está caída, o sea, o anda 2 por hora hasta que se te abre un archivo, pasan como 15 minutos. Sí, sí ha pasado eso, pero el dato este me lo da los últimos 7 días. O sea, sí ha estado fallando el último día. Claro, Hoy, sí, pero claro, como hoy ha estado un poquito, sí, ha estado ayer fallando. también anduvo mal. Y como que la mayoría agarramos más, por ejemplo, yo trabajo, tengo una Claro, bebé, agarro el mismo día para hacer las actividades y claro, se recomplicó hoy. perfecto. Pasa también que nos pasamos los archivos y esas cosas por el grupo de WhatsApp, por ahí también debe tener que ver con eso, porque como muchos no, a veces no se les descargan o ese tipo de problemas, nos lo mandamos por el grupo de WhatsApp, así que algunos no abrimos directamente. Sí, sí, no, así que es como solamente para recordarle cuando esté andando el tema del ingreso, ¿sí? Pero por allí los documentos yo los controlo, ¿sí? Y bueno, y en general hay hay 2 textos, las normas APA y Liliana Berti, y el programa, serían 3. Bueno, Profe, ahora la próxima tarea la tenemos que entregar el 11 de mayo. sí, recuerden, lo importante es que estas son tareas con una retroalimentación, que lleva una retroalimentación mía, pero no son con notas, ¿sí? Es una anticipación del parcial, va a haber un punteo de 4, no sé si vamos a llegar a 5 actividades que se van a hacer muy parecidas a lo que se va a trabajar. A mí me interesa que, más allá de que, bueno, podemos decir uno va a poner nota, bueno, no la presentemos, pero a la hora de hacer parcial se van a encontrar con una pregunta muy parecida y no ha habido un ensayo de ustedes de un avance de hipótesis. Entonces ahí va a estar el tema que se van a encontrar por primera vez con una producción y bueno, y no es lo mismo haberla realizado más o menos en el trayecto, con una lectura del profesor y ya ustedes ya más o menos en el parcial la van a ir viendo, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que al menos planteen una hipótesis, una idea para que después cuando hagan el parcial ya sepan si están orientados o no. Bueno, salvando los problemas tecnológicos que lo hemos sufrido todos, ¿sí? Bueno, ustedes ya han visto que la presentación, a ver si me da, sí anda bien. En la presentación tenemos la hoja de ruta, y ustedes han visto acá que ya le colgué la clase pasada. ¿Ven que está el enlace? Bien. Está el enlace, más o menos con lo que hemos trabajado, y después aquí yo subo el otro enlace. Para que sepan todos los estudiantes, estos son enlaces de YouTube, o sea, directamente se suscriben al aula con mi nombre, y directamente le va a saltar todos los videos de todo el profesorado, pero no es la idea esa, sino directamente que ingresen con el título de práctica 1, o de práctica o de pedagogía, que es la misma, se están subidas en el mismo espacio. Y están aquí, o sea, los estudiantes que se manejan y que están en forma dinámica construyendo aprendizaje por WhatsApp, sepan que tenga YouTube, lo puede visualizar allí a la clase o a las ideas. Importante que las clases por allí sean de construcción colectiva, ¿sí? De lecturas previas. Bueno, entonces volvemos. Importante, estudiantes, porque yo tengo aquí, bueno, el tema del programa, la hoja de ruta, el tema de la dinámica de cursar es importante tenerla en cuenta, porque tienen un tiempo de presentación de las actividades, también les sirve a ustedes para organizarse, ¿sí? Esta actividad todavía no le he puesto ningún tiempo, pero la voy a habilitar hasta la semana que viene. Decía, profe, que era hasta el 11 de mayo, que se abría hoy y por el tiempo de entrega ya lo puso usted para el 11 de mayo. El 11. Lo voy a poner por tiempo, primero, para que se organicen ustedes. Y segundo, para no superponer actividades, porque mientras están entregando una, estamos con la otra clase y se complejiza. Traten de tomar nota,
o de tomar un avance hoy, de manera tal que vayan como un punteo, como un borrador, para que directamente lo vayamos transitando. Damos la clase. En esta clase van a ver que está el aula virtual, qué hacemos dentro del campo, algunas recomendaciones, ahí están entrando, ven cómo se va ampliando, bien, 40, 41, 42, se está acercando a la estudiante. Bueno, estoy enchufado, sí. Tengo con poca batería. Profe, con la clase pasada había quedado en duda el tema de los portafolios, sí. porque algunas no podían, y bueno, no sabemos si podía tener uno o no al final. El portafolio quedó modelizado en la clase grabada. Vos vas a encontrar el video que hemos modelizado las actividades y los diálogos que tuvimos con las estudiantes, ¿sí? Tienen que volver a esa clase grabada y ejercitarla, ¿sí? Sí, pero habíamos quedado, profe, lo que creo, perdón, Sí, disculpe, que habíamos quedado en que iba a decir qué alumnas, iba como a dar un listado de qué alumnas ya estaban, ¿no? Que usted tenía registrado, para saber quién lo había hecho bien o a quién nos faltaba hacerlo. Claro, exactamente, porque algunas teníamos las dudas de que si lo habíamos hecho correctamente. Las que tengan dudas, después de dar la clase ahora, vamos a hacer el acompañamiento tutorial del control del portafolio, ¿sí? Después de la clase, se quedan las que tienen dudas de que estén o no estén, y nos vamos a monitorear. Hacemos así para que directamente hacemos un control de las que están. Pero hay estudiantes que ya más o menos habían visto su recorrido. Bueno, vamos a ver algo de lo teórico ahora y después nos quedamos con los estudiantes solos que tienen dudas, ¿sí? En términos del recorrido. Recuerden que está el enlace de su documento Drive que se pega en una carpeta o en la nota directamente en el portafolio. Bien, bueno. Apenas terminemos, nos quedamos un ratito más para hacer el monitoreo de ese registro. Bueno, tenemos el aula virtual, bueno. Uno de los temas que vamos a ingresar ahora tiene que ver con los orígenes. Anda rápido ahora. Parece que de noche ha mejorado. Tenemos orígenes de la pedagogía, ¿sí? ¿Por qué no vamos a pasar este video? Porque está en YouTube, el sistema educativo espartano. Está publicado el sistema educativo espartano. Es como para darle una pista y darle algunas ideas de que la pedagogía no es un tema que haya surgido en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿sí? Tiene mucho tiempo de construcción, ¿sí? En términos de los griegos, ¿sí? Empiezan a surgir personas antes de Cristo, imaginen ustedes el tiempo, que empezamos a hablar sobre la educación, ¿sí? La educación siempre estuvo presente en las comunidades y en las sociedades, y en este desafío de que es necesario aprender, ¿sí? Y el sujeto, o las personas como sujetos racionales y pensantes, empiezan a construir y a pensar cómo educar, ¿sí? Y cómo organizar la educación en distintos contextos. Bueno, yo solamente tomo algunas ideas que tienen que ver de cómo se vivía o transitaba la educación antes de Cristo, ¿sí? En época de los griegos. Siempre se habló de educación, ¿sí? Podemos hablar que toda persona que habla sobre educación, sobre las problemáticas, qué enseñar y cómo enseñar, estamos actuando como pedagogos, ¿sí? El pedagogo estudia la educación en toda su complejidad y propone distintas formas. Bueno, y como todo pedagogo, está circunscrito hoy en día en un campo de estudio de la educación, y en este campo hoy podemos decir que tenemos, por ejemplo, la didáctica, que nos dice lo metodológico, cómo enseñar, ¿sí? Después tenemos la evaluación, que nos dice estos procesos de evaluación, la retroalimentación que está presente en todo el proceso, y también como área específica está el currículum, ¿sí? El contenido, ¿sí? Los diseños curriculares contienen en sí mismo la evaluación y contienen
lo metodológico, ¿sí? Estos 3 espacios de conocimiento son estructurales en términos de pensar la educación. Pero en este tiempo de educación griega se empieza recién a delinear algunas ideas sobre educación, ¿sí? Estos 3 conceptos, 3 categorías o objetos de estudio se empiezan a profundizar en siglo XVIII, siglo XIX, y en algunos casos con Comenio, ya en los siglos después de la Edad Media, ¿sí? 1500, 1600, siglo XVI, siglo XVII se empieza a hablar fuertemente. Las primeras ideas de educación, como para que ustedes sepan que hay una historia, y todo campo pedagógico tiene una historia, estaba circunscrito a la familia y privado. O sea, ¿dónde había educación o prácticas de educación? En la familia, en la institución de las familias, o las familias, cómo se configuraban en esos contextos, y en carácter privado, o sea, la idea de que se enseñaba y se aprendía en un contexto familiar de sectores aristocráticos, o sea, quien leía y quien escribía era un grupo muy reducido de personas que gobernaban, ¿sí? Que eran dueños de la tierra y empezaban a construir maneras de escribir y maneras de entenderse con distintos idiomas, dialectos, ¿sí? El griego, el latín, entonces se empieza a configurar después lo que son las lenguas después castellanas, ¿sí? Que surgen en España. Y bueno, y tenemos los otros idiomas, ¿sí? Que empiezan a configurarse. Bueno, pero más allá de eso, vamos a ver que si hoy decimos en el siglo XXI que la escuela o lo escolar, o escuela o educación está presente solamente en las familias de carácter privado, uy, nos pondríamos un poquito nerviosos, porque en algún sentido, quien tiene recursos y quien tiene la posibilidad de contratar a alguien para que le enseñe a su hijo en su casa, bienvenido sea, ¿sí? Y quien no, no. ¿Bien? Entonces, clubes aristocráticos, o sea, una lógica reducida a la familia que cooptaban o contrataban a personas que sabían leer y escribir, ¿sí? Sobre todo lo que tienen que ver con los filósofos, ¿sí? Platón, Sócrates, Aristóteles, personas que en algún sentido sabían leer y escribir, pensaban, razonaban, y en algún sentido tenían distintas formas de pensar la sociedad, y bueno, y formaban a estos grupos, estas ideas y formaban, ¿no es cierto?, a los hijos de los aristócratas. Así comienza todo lo que, y bueno, cada uno pensaba en forma distinta, ¿sí? El tema de la pregunta, el debate, cómo se construye, bueno, iban dando ideas de cómo se conoce, algunos tenían la idea de que el aprendizaje, por ejemplo, estaba en los genes y había que despertarlos, otros que a partir de la pregunta y el razonamiento, otros eran más, las ideas estaban en la mente, había que despertarlas, idealistas, algunos racionalistas que venían de la meditación, o propuestas que venían de razonar y pensar y hacer preguntas, y que surgiera el aprendizaje. Hay varios mitos que se construyen a cómo el sujeto aprende, y todas estas corrientes empiezan a delinearse hoy, ¿sí? Son corrientes de pensamiento que se van profundizando y complejizando, ¿sí? Entonces, bueno, acá nos da una mirada general de cómo empezar a transitar, y esto, la idea es que ustedes sepan que hay toda una historia de empezar a habilitar el pensamiento y las ideas sobre educación. Es una mirada muy general, como para un pantallazo, para que ustedes puedan visibilizar esto, que la pedagogía no es algo que haya surgido en el siglo XX, el siglo XXI, ¿sí? Profe. Sí. Te escucho. Sí, yo vi, bueno, estuve leyendo y vi el video sobre cómo era la formación, y analizando más o menos algo que tengo conocido, que es el militar, tiene una formación muy similar, siempre va por categoría, y ahí decía que el de mayor rango, o sea, los que estaban más avanzados, de mayor edad, como que le enseñaban a los otros, o que estaban a cargo de los otros. En el liceo militar es así más o menos. Claro. Es lo que yo tengo entendido. Claro.
Claro, Sí, se suponía que la gente grande, en esa época, la gente más mayor era sabia, que tenía experiencia y había estudiado y por eso se le enseñaba a los jóvenes, es lo que investigué yo. Claro, sí, bien, sí, lo del video era solamente porque era algo que habían decidido ellos. Era claro, como ya, como decir, bueno, vamos a toda la raza, vamos a hacerla de tal forma. Incluso al momento que decían este niño no iba a estar apto para todo lo que tenía que pasar, lo sacaban. claro. La competencia, la emulación, y esto estaba muy presente, sobre todo en lo que tiene que ver con los griegos, ¿no es cierto? Si ustedes han visto Y la la película diferenciación de las 300, mujeres. ¿vieron la película 300? Sí, profe. No. Sí, profe. Es, Sí, profe. es una guerra, y después está la otra, la batalla entre los atenienses y los espartanos, y también hay una batalla de otras películas que tienen que ver con los de Asia, con las comunidades asiáticas. Entonces, hay esta idea de permanente lucha, superación, ¿sí? La competencia, y también esta de la imagen, ¿sí? La formación del cuerpo, la posición, ¿sí? Tiene bastante esto de formación, lo que dice la compañera, en términos que se asimila a una lógica militar, ¿sí? Y también lo van tomando la pedagogía tradicional, después nosotros vamos a ver la pedagogía tradicional, el tema de la disciplina, ¿sí? También está presente en los jesuitas, la competencia, las categorías, la ubicación de los sujetos en base a los aprendizajes. Hoy en día hay teorías hoy constructivistas y actuales de la ayuda mutua, la ayuda colaborativa de un par avanzado. El par avanzado es el estudiante que por allí va superando hipótesis y ayuda a su compañero a avanzar. Entonces hay muchas teorías también presentes hoy que se van tomando puntualmente y se va desarrollando, ¿sí? Eso es como un puntapié. Siempre las primeras experiencias de investigación o experiencias de pedagogía van surgiendo, bueno, tomo esta nota distintiva, esta se avanza, esta no se toma, esta se profundiza. Por eso es la historia es como ir desarrollando o tejiendo o tirando de los hilos a ver qué se propone de nuevo. Bueno, la actividad número... Te escucho, sí. Quedó una duda. También desde ahí venía la diferenciación de régimen que daban a la mujer y al hombre era distinto el trato. Claro. No me acuerdo si fue en esta materia o en la otra materia que hacemos con usted, la diferenciación por ahí del hombre y la mujer, cómo se cría en un lado y en otro. Que usted dijo que iban a estar más o menos también. Claro, había una enseñanza para el hombre y otra para la mujer, completamente distinta, y también está en la ley 1420 del Congreso Pedagógico del 1882, en el cual había una enseñanza para el hombre y otra para la mujer, ¿sí? En Argentina, sí. También. Y bueno, y hace poco he leído un texto actual, no sé de qué provincia, en que había una formación específica para la mujer en algo. No lo pude leer para ver de qué se trataba, pero siempre está presente en algún sentido algunas categorías, bueno, que vienen de la historia también para poner en debate, ¿no es cierto? Ponemos en debate esa idea. Actividad número 1, la propuesta de enseñanza en el espacio curricular de nivel, acá tengo que corregir y poner primario acá. Unidad número 1, estudiantes. Bueno, esta como la presentación. Después tenemos el texto de Liliana Abrate. Bueno, acá lo vamos a expandir. A ver si sale. Bien. A ver si lo puedo ampliar. Porque no me da los rayos X. Ahí está. Bueno. Este texto de Liliana Abrate, que en algún sentido sería bueno que lo profundicen en su lectura, los que lo han leído ya, sería interesante que podamos debatirlo. Leamos el título, ¿sí? Los caminos de la pedagogía trabajando por su reposicionamiento, ¿sí? Este título nos da algunas pistas, alguna idea de reposicionamiento, qué es reposicionarse, dónde lo vamos a ubicar, la idea de camino,
pedagogía, hay un recorrido de investigación, o sea, si hemos visto algo de la historia ahora, estamos leyendo un texto del siglo XXI, ¿sí? Imaginen ustedes que estamos leyendo otro sentido de la pedagogía, con más de ¿cuántos son? Más de 2000 años, ¿sí? De entender la pedagogía, imaginen ustedes. Entonces acá Liliana Abrate empieza a trabajar esto, ¿qué está pasando con la pedagogía hoy, sí? ¿Cuál es la posición que van a adoptar en este contexto? Este texto nos habla sobre qué pasa con la pedagogía y nos da algunas pistas de qué pasaba antes en el campo pedagógico, y después empieza a hablar sobre un tema que tiene que ver con la profesión del pedagogo y el concepto de pedagogías en plural, ¿sí? Bueno, hay algunos sentidos e ideas, es un texto corto, son 4 carillas, son 9 carillas, son 4 hojas y media, nos da algunas pistas, algunas ideas, ¿sí? Bueno, este texto lo lee, profundiza en su contenido, ¿sí? Los 3 ejes de trabajo que realiza Liliana tienen que ver con qué pasa, con reflexionar sobre la pedagogía en términos de qué pasó con la historia, en términos de búsqueda de su identidad, y después empieza a hacer... Hay un audio prendido ahí porque... El de Caro. Bueno. No sé. Bueno. Entonces, vuelvo. Me perdí. Ah, estoy acá. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la pedagogía hoy? Es un tema, ¿sí? ¿Qué respuesta nos da el texto? ¿Por qué es la pedagogía hoy? Y va tomando estas ideas que tienen que ver con los debates, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol del profesor de ciencia de educación? ¿Y cuáles son los ámbitos, ¿sí? De intervención? ¿Y cómo es la relación con las otras disciplinas? Acá hay 3 temas, ¿sí? El rol del profesional de pedagogía y qué estudia la pedagogía en términos de pedagogías en plural, ¿sí? Y después va tejiendo las ideas. Las ideas de este texto lo vamos a relacionar con el programa, ¿sí? La idea es que esta comparación sea un proceso cognitivo de cada una de ustedes, porque en algún sentido esta idea de comparar y relacionar texto también es un desafío que se va construyendo durante el recorrido del profesorado, pero más allá de eso le voy a dar 2 punteos, ¿sí? 2 punteos de comparación, ¿sí? Tengo un programa de estudio, un programa, que recuerde que un programa es algo flexible, que puede estar sujeto a modificaciones, ¿sí? Hay un texto escrito del programa de pedagogía, pero ustedes saben que todo lo que es una planificación, un proyecto, es una hipótesis de trabajo que puede estar sujeta a modificación, ¿sí? No, en una de esas, a mitad de año, o puede ser que se cambien algunos párrafos, algunas ideas, o se aportan nuevas teorías, ¿sí? Recuerden que son hipótesis de trabajo. Ustedes cuando planifiquen para esos estudiantes, son hipótesis de trabajo, porque cuando lleguen a la clase van a ver que hay situaciones de la inmediatez, de definiciones, preguntas de los alumnos, que muchas veces hace que la previsión, esa planificación se modifique, se vaya girando hacia otro lugar, ¿sí? Pero lo importante es tratar que los objetivos propuestos en las clases se sostengan, ¿sí? Más allá de las actividades que por ahí se pueden sufrir modificaciones o procesos que pueden llegar más de una clase por ahí. Lo puede habilitar hacia otro camino y otro contenido también. Pero acá, por ejemplo, tenemos un texto y como todo texto, vamos a decir que tiene un conjunto de temas, ¿sí? La idea es que ustedes lo lean y vayan al lado tematizando de qué me habla cada uno de los... Ve, acá no tenemos la sangría, pero nosotros le vamos a poner sangría, pero está el interlineado y el espaciado, ¿sí? Vamos a tematizar qué nos dice cada párrafo, una estrategia de comprensión de texto, poner qué ideas dice cada párrafo y decir después, por ejemplo, qué le puede aportar Liliana Abrate al programa que tenemos nosotros del profesorado. Bien, por ejemplo, una pista. El tema de empezar a entender la pedagogía en plural. Bien,
Usted lee en el programa y no está presente este sentido de la pedagogía en plural, ¿sí? Entonces, si hubiera sido interesante en que el programa, atento a lo que expresa Liliana Abrate en su trabajo de reposicionamiento, incorpora los conceptos de pedagogías, y pedagogía como un contenido más a trabajar en la unidad número 1, por ejemplo. ¿Me entienden? Sería una idea. También puede ser al revés, ¿sí? Es decir, bueno, habiendo leído el programa, y en la unidad número 1, por ejemplo, me dice que es importante este trabajo de la dimensión ética y política y reflexiva del pedagogo y del docente. Hubiera sido interesante que el análisis de Liliana Abrate, que nos hace sobre el reposicionamiento, en qué medida este análisis de la dimensión ética y política podría haber sido incorporado a la tarea o a la profesión del pedagogo. ¿Me entienden? Entonces, no solamente Liliana Abrate le aporta el programa, sino el programa le puede aportar ideas a Liliana Abrate, ¿sí? Es como que esto lo tiene, ahí dice la consigna que ahí vamos a ver, es seleccionar 3 ideas potentes o 3 ideas del texto de Liliana Abrate, que uno seguramente que tiene que ver con la pedagogías, otro tiene que ver con qué está pasando con el campo y su posicionamiento, y otra idea fuerte tiene que ver con el rol y la tarea del profesional de ciencia, educación o pedagogo. Son como 3 ideas que están presentes. Capaz que ustedes pueden encontrar otras, ¿sí? Que pueden estar ahí seguramente, y ustedes pueden dar otra entidad. Y van al programa, ¿sí? Y empiezan a comparar y tejer el texto. En este desafío, van textualizando y leyendo el texto, un texto corto. Si ustedes ven las notas a pie de página, son notas aclaratorias o notas para establecer relaciones, ¿sí? No dice, por ahí, no dice el tema de la página tal, el texto tal, por ejemplo. Dice, para complementar la historia, conviene revisar, o dice profundizar de tal autor. También los textos estos nos invita había acá abajo, bueno, acá nos da el coloquio, algunas pistas como empezar a tejer el texto. Y también la pregunta, ¿sí? La pregunta que acabamos, ¿qué pasa con la pedagogía hoy? ¿Sí? ¿Está presente en el programa? No, profesor, interesante que agregar en el programa estas ideas, estos aspectos. Hay algunas preguntas acá que pueden estar habilitadas para pensar el programa. En eso consiste el trabajo, ¿sí? ¿Alguien me puede dar algunas pistas de la lectura de Abrate que no pueda haber realizado? Si no, Profe. Sí, te escucho. ¿Me escucho? ¿Están cansados? Sí. Todo 3 ideas de que haya leído, porque casi todas entraron, faltaron solamente 12, pero el resto ya más o menos había entrado. Sí, profe. Profe, ¿me escucha? Sí, Sofía, te escucho. Cuestiones. Bueno, yo había leído el principio que se desarrolló bastante. ¿Cómo? Sí, Sofía. Te escucho, Sofía. Está justo el micrófono caro, por eso debe ser que hay delay. Ahí está, bueno, yo había leído, se basaba primero en desarrollo más o menos de cómo fue, o sea, cómo se posicionó y cómo llegó la pedagogía a formar parte del campo de la ciencia de la educación. Habla también de la poca importancia que se le daba, como que no tomaban a la pedagogía como que pueda aportar algo importante para el profesional, para el proceso educativo. Después habla de cómo pudieron ir de a poquito ingresando y tomando posición como pedagogos, el desarrollo como profesionales y en qué nos puede a nosotros ayudar y lo consideran como importante y esencial para lo que es el sistema educativo, ya que tratan justamente lo que hace la pedagogía es el saber en todas las generalidades de la educación,
tanto en la familia como en la cultura, como en la sociedad, como en la escuela, entonces lo consideraban como algo importante. También vi que lo tomaban a la política, cuando la política también formó parte, principio no queriendo darle esa importancia a la pedagogía, y después cuando ya se fueron acercando, la política también formó parte, hasta como pensando la manera en mejorar la educación, en el tema, por ejemplo, de lo que es la tecnología, aportarle hoy por hoy a los alumnos una computadora también para que puedan estudiar. Entonces, más o menos eso pude leer. Bueno, ahí hay un punto también que... Sí, el tema, sí, cuando tienen los micrófonos como que se hace eco. Ahí el tema, por ejemplo, un punto que tomó Sofía, que se relaciona con el programa, tiene que ver con el campo y la construcción histórica del campo de la pedagogía. Ustedes van a ver, bueno, analizando el texto de Liliana Abrate, inicia su texto debatiendo sobre la historia, sobre la identidad de la pedagogía y cómo se fue formulando, al igual que en el programa, porque en la unidad número 1 habla sobre el campo pedagógico. Y en el video también, sí. Y en el campo pedagógico, ¿sí? Ahí es importante que en el texto que vamos a armar es un tejido, ¿sí? Entre lo que hemos visto en el video y lo que hemos leído ahora sobre la historia, que lo vamos a tomar como referencia histórica, estas prácticas pedagógicas, tejer el texto y estableciendo relación entre Liliana Abrate y el programa, porque Liliana Abrate y el programa son producciones del siglo XXI, ¿sí? Sí, profe, yo quiero también aportar algo. Sí, te Yo lo escucho. leí también, bueno, decía que la pedagogía no se tomaba antes como una ciencia, no lo tomaban como ciencia, y había una discusión ahí con el campo de las ciencias de educación. El debate si son ellos pedagogos, todos los licenciados en ciencias de la educación, o la pedagogía o tomarla como eje central. Ese también era un debate en el texto que estaba leyendo. Claro, ese debate lo vamos a profundizar después cuando veamos el campo pedagógico, que es el mismo autor que cita Liliana Abrate, Fulani y Pasilla, también lo van a ver como bibliografía de lectura, unidad número 1, ¿sí? Ahí tienen muchos puntos, pero sería bueno que traten de enriquecer, ¿sí? Que le aportan uno al otro, tomando siempre la consigna que son 3 ideas potentes que pueden tomar del programa. ¿Cómo construir el texto, sí? Vamos a dar unas pistas de construcción del texto. Todo texto tiene que tener, en algún sentido, cuando presente la consigna, una introducción y una conclusión, ¿sí? Con un párrafo de introducción y un párrafo de conclusión para el trabajo que le estamos solicitando es suficiente, ¿sí? ¿Cómo se construye o cómo se elabora una introducción, ¿sí? La introducción anticipa lo que vas a trabajar. O sea que en la introducción vos vas a contar, en algún sentido, lo que van a escribir y que tiene que ver directamente con la consigna, ¿sí? En la consigna te está diciendo que relaciones el texto de la historia, ¿sí? Tener en cuenta el texto de la historia, en esta relación también con el programa y con el texto de Abrate. Entonces, ¿qué vamos a poner en la introducción? En el presente trabajo daremos cuenta de... analizaremos a la pedagogía, ¿sí? Tanto en las primeras producciones, en los primeros estudios, como en la actualidad. Para ello, haremos un recorrido o describimos en forma general la educación en Grecia como una de las primeras prácticas de la pedagogía, que tenían una nota distintiva, una nota particular, a la cual se relacionará o se profundizará con una mirada de la actualidad, a partir de una comparación que vamos a hacer de un texto, de ese posicionamiento de la pedagogía hoy, con la propuesta formativa del profesor. Algo así, y ustedes dan una forma, es lo que van a escribir. La conclusión tiene que ver con ir cerrando las ideas de ese desarrollo. Vamos al desarrollo. En el desarrollo es importante unas pistas que le voy a dar en términos de producción. Vamos a empezar a hablar
de la historia, ¿sí? Porque después vamos a trabajar con la comparación, ¿sí? Entonces, el primero, así como palabras claves, como para tener en cuenta, el campo de la pedagogía tiene una historia, ¿sí? Una historia de investigaciones, historias de prácticas, de experiencias. Entre las primeras historias podemos reconocer las experiencias educativas en Grecia, ¿sí? En Esparta, que se caracterizaban por, y ahí ustedes entre el video y el texto se tejen un par de párrafos con esas ideas, ¿sí? Y después ponen punto, y aparte. ¿Cómo relacionamos ese texto con lo actual? Esta historia que hemos contado, que hemos dado cuenta del campo de pedagogía, da cuenta de algunos sentidos o algunos procesos que pueden estar presentes en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, la pedagogía está en debate. Hay una lucha por su reposicionamiento, está buscando su identidad, ¿sí? Y en ese proceso de identidad están estos temas, se toman algo de Liliana Abrate, y bueno, y los relacionan con el programa. Ustedes verán la lógica de comparación, ¿sí? Cómo lo van a construir. Si primero van a relatar algunas ideas del texto de Abrate, bueno, en relación al texto de Abrate con el reposicionamiento, y mirando el programa de pedagogía de la profesorado, podemos decir que, bueno, en ambos se trabaja el campo pedagógico, se busca conocer el campo pedagógico, pero no está visible el concepto actual de pedagogía o pedagogías. No se desarrolla en el programa. Creo o pienso que esa temática podría estar presente en el programa para potenciarlo y fortalecerlo en el contexto actual, y como así también el rol o la profesión del pedagogo en este proceso. Bueno, estoy dando una idea así muy general como para que ustedes puedan tener una idea, una estructura. También pueden decir, bueno, en esta historia se construye, se da cuenta de un proceso histórico. En la carrera de pedagogía de profesorado se desarrollan estas temáticas. Que lo puedo relacionar con el texto de reposicionamiento. Bueno, en el programa se dan estos contenidos, pero no se visualizan en la misma algunos aportes interesantes que nos hace Liliana Abrate. Por ejemplo, empezar a entender la pedagogía o las pedagogías, no se tiene en cuenta la profesión del pedagogo, ¿sí? O esta historia, pero sí encontramos que está la historia de búsqueda de identidad, que sí lo encontramos y se profundiza en esto. Estoy tirando varios ejes, ¿sí? Eso lo construye. Lo que es el cuerpo de la comparación lo construyen ustedes. Lo importante es comparar, ¿sí? Un texto con otro. Y es importante esto. Traten de tomar algunas citas, ¿sí? Traten de ejercitar al menos una cita, ¿sí? Ustedes verán, les quiero decir una cita de 40, una cita de 20. No. O sea, traten de poner en juego una cita, un parafraseo, algo de eso. Parafraseo tiene que estar presente, porque si van a hablar de Liliana Abrate, como lo expresa Liliana Abrate, podemos decir que con sus palabras, o Liliana Abrate afirma que, comilla, y lo ponen textual. No usen palabras de más de 40 en este escrito, para que queda muy grande, muy como sobredimensionado, pero sí, el texto de Liliana Abrate pueden poner la página. Si no está la página en el texto de Abrate, cuenten, según el cursor, y le ponen la página. No sé si el texto ese le han puesto en la página. Y en el video, si van a tomar la primera parte, parte de la historia, no van a poner página, directamente lo parafrasean, ¿sí? Algunas notas distintivas. Ahí la compañera tomó la idea de lo metodológico, de la didáctica, ¿sí? De cómo se pensaba la didáctica y cómo se pensaba la enseñanza. Está muy orientada a visibilizar eso. Y la conclusión, para concluir, podemos decir que, por ejemplo, en relación a la historia que hemos contado o narrado, en los inicios de la pedagogía, hay algunas ideas que están presentes hoy. Por ejemplo, esto de enseñar con un método, el tema de ayudar a un compañero, o la emulación,
para fortalecer el aprendizaje. La identidad en esa época de la pedagogía estaba en construcción, pero sí podemos afirmar que era el enseñar o el educar, como es hoy, teniendo en cuenta, pero estamos concluyendo, del texto de Abrate, es importante tomar esto de la pedagogía, porque habilita nuevas miradas, y en el programa retomamos esto que tiene que ver con algo. Ustedes retomarán algo del programa que les parezca significativo. Entonces, el concluir, tiene que concluir con una idea de la historia, con una idea de Abrate y con una idea del programa. Cerramos, ¿sí? Si vamos a abrir presentando los 3 textos, concluimos presentando los 3 textos, ¿sí? Y después el tejido lo hace. Es un ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo veo un texto, voy a decir, bueno, introducción, pregunta me hago. ¿Está nombrando, me anticipa que va a leer algo de historia? Correcto. ¿Me anticipa que va a hacer una comparación? Correcto. ¿Me anticipa qué va a anticipar o algo, una idea sobre el reposicionamiento? Sí, y del programa sí. Perfecto, está la introducción, ok. Vamos al desarrollo. ¿Me desarrolla las ideas más o menos claras de la educación en la historia de la pedagogía antes? Sí, me la concluye, me da una síntesis. Después voy al cuerpo. Hay una comparación entre 3 ideas ahí, entre el programa, entre lo que me cita, parafraseo de Liliana Abrate y del programa. Sí, está presente. Voy a la conclusión. Te estoy diciendo los criterios de evaluación, ¿no? Voy a la conclusión. Me dice algo y me cierra una idea de la historia. ¿Me está cerrando una idea o algo que le parezca relevante a una pregunta de Liliana? ¿Hay algo del programa en la conclusión? Sí, serían ideas, o sea. 3 ideas a la introducción, las mismas 3 ideas que se cierran, y me las teje así. También ustedes, no les quiero dar recetas, ¿sí? No es la idea de dar recetas, estoy dando pistas. También pueden empezar con una comparación, comparando los textos de Liliana con el programa, y después tomar algo de la historia, ¿sí? Bueno, este debate que se da cuenta tiene una historia, y algunas de las historias de la enseñanza o de la pedagogía en este debate que hemos trabajado consiste en, bueno, podemos retomar la idea de los griegos, y se teje comparando y después algo de la historia. No doy receta, estoy dando un montón de variables para que su mente gire y pueda construir distintas alternativas, ¿sí? Profe, Sí, te una escucho. consulta. Sí. Justamente esa estructura era la que le iba a preguntar, si se podía hacer así, la introducción, luego de la introducción hacer las 3 ideas de comparando el texto de Liliana con el programa, y sería un párrafo aparte, pero dentro del cuerpo sería lo de la historia y luego la conclusión. Bien, tenés que buscar el nexo, la acción y la comparación con la historia, ¿sí? Sí, podés, muy bien. Este debate en el campo en el siglo XXI es producto porque ha habido una historia de debate, una historia muy interesante que puedo retomar, tiene que ver con las prácticas de la pedagogía en los griegos, antes de Cristo. En ella consistía en esto, ¿entendés? En un nexo. El nexo te lo hace, Claro. ¿sabes cuál es el nexo que te lo hace? Es entender que el campo de la pedagogía tiene una historia de debates y de temas sobre educación. Entonces hace el nexo. Hoy, antes, después, continuidades, fortalezas, sí. Bueno. Bien, gracias, profe. Sí, ustedes tienen libertad. O sea, yo le estoy dando algunas pistas muy... Después los voy a dar como más autonomía. Pero ahora, por empezar a tejer las ideas, sería así. Bueno, y vamos vamos a retomar la consigna para finalizar. Voy a seguir. Recuerden que el aula, voy a ver, contraer. Se me ha agrandado, no sé por qué. Voy a tratar de achicarlo. Bueno, están las normas APA acá, chicas. Es lo que hemos hablado, pero más allá de eso, es lo que hemos acordado en forma oral, ¿sí? Están las normas APA, el modelo, como para ayudar a quien no podía encontrarlas. Actividad. Se realiza en clase, hemos hecho un punteo hoy, se entrega la semana que viene.
Lea atentamente el programa de estudio, analizando las unidades, contenido, metodología de trabajo y el proceso de evaluación. Lee y analiza el texto lineal Abrate, los caminos de pedagogía. Analiza la historia de pedagogía después del inicio de clase. Ahí tengo que reconocer, tengo que corregir ahí, me metí en letra, narratio. Explica la propuesta usando las categorías teóricas seleccionadas y los hitos de su historia en un texto de 800 palabras, ¿sí? Vean que 800 palabras, no sé si una carilla y media, no sé si llega a 2. Criterio de evaluación, la articulación entre la propuesta y el debate de marco teórico, que esté la coherencia, respetando las reglas gramaticales y ortográficas, respetar el formato de texto solicitado y uso de normas APA, ¿sí? Son criterios. Entrega en portafolio, ahí tengo que poner un punto. Cuando uno ve más grande, ve como que le va faltando cosas. Especificar la actividad en el documento. En el texto se realizarán las intervenciones formativas, ¿sí? O sea, voy a entrar a sus documentos y voy a hacer la devolución formativa. Recuerden que toda devolución formativa queda ahí para que ustedes reflexionen, para que va a ser a una de las pistas como para trabajar después en la... No sé cómo se hace no me acuerdo cómo se chica. Bueno, unas pistas para el parcial, ¿sí? Bueno, estamos. Profe, una duda. Sí. Te escucho. Con el tema de la entrega del trabajo, yo lo tengo que entregar, lo tengo que subir a Drive, adentro de la carpeta del portafolio, y directamente usted ya lo va a ver. No, lo que vos tenés que, vos ahora, en el portafolio de aula virtual pegaste el enlace de la carpeta Drive, ¿sí? Una vez que haces eso, ya no te hace falta entrar más al portafolio, no ingresas más, directamente vos trabajás en tu Drive. Solamente la entrega formal en el portafolio de aula virtual es para acceder a tu portafolio, nada más. No vuelves a entrar ahí, vos, del aula virtual. Ahora, tu mundo de trabajo, tu escritorio, es tu Drive con tu Gmail, ¿sí? Yo entro directamente para acceder desde allá a tu portafolio, que tiene que tratar de poner tu nombre, el curso y la materia, para que no se me mezclen las dos materias. Y lo que vos vas a... ¿Viste cuando hicieron el cursillo que hicieron entregas? ¿Se acuerdan? Sí. En algunos casos subían documentos. Vos ahí directamente me vas a pegar el enlace del documento de la actividad. Nada más. ¿Sí? No van a subir archivos, ni documentos, ni van a arrastrar. Yo directamente hago clic en el enlace y se me abre el documento del trabajo Drive de ustedes. Por eso tiene que estar siempre compartida, así la carpeta esa que yo ingreso restringida para que lo podamos ver el estudiante, yo o algún otro profesor. Es importante algo que nos sucedió, es que esa carpeta de pedagogía o de práctica que estén armando, lo compartan con otros Gmail que puedan tener ustedes, de tal manera que cualquier dificultad pueden acceder a otra cuenta a su carpeta de Gmail, ¿sí? Que no sea una única cuenta o la mía, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Ahora vamos a ver las que tienen dudas, porque se me cerró el aula virtual. Bien, pedagógico. Se me ha como... Bueno, se me ha agrandado la... está en 150. Bueno, vamos a pedagogía. Tengo el portafolio acá. Voy a compartir el portafolio. Recuerden que solamente ingresan una vez al portafolio y pegan el enlace de su carpeta Drive y ya no hace falta que vuelvan a entrar al portafolio del aula virtual, ¿sí? Es una vez que tienen que ingresar y después su mundo de trabajo es su documento Drive. Bueno, aquí está, vamos al portafolio. Bueno. Quien tenga dudas, yo todavía no armé la carpeta de todas, ¿sí? Tengo la pedagogía primaria de ustedes. Bueno, acá tengo primaria, voy a tildar, este cuarto, primaria, después lo hago con ustedes, primaria, cuarto, primaria. ¿Coli es de aquí, chicas? No, no es. Primaria,
primaria. Se van viendo, chicas, así vamos. Romina me puso 1 PB1. Recuerden el tema de práctica, chicas, que no se mezcle. Voy a sacar pedagogía, práctica, ¿no? Para que se me mezcle. Miren cómo es esto. Gisela, no sé si es práctica o pedagogía. Bravo, Gisela, si estás en la carpeta, no pusiste el área. Fíjate si pones pedagogía o práctica, ¿sí? Bueno, ahí lo corrijo. Perfecto. Estoy entrando, estoy seleccionando solamente pedagogía. Pero no, los enlaces, por favor, no sé si es de Yelena o Florencia, si es de aquí, de pedagogía. Lo mismo, esto se va a ir viendo porque cuando ustedes, solamente para sistematizar los datos y el portafolio quede acceso a los profesores del instituto, queda como institucionalizado, esa es la idea. Es mío. Noelia de esa, no sé, voy a ponerlo como pedagogía. Práctica. Casanova, no sé, voy a poner como pedagogía. Rivero, Ana Paula. Pero es práctica. Priscila Casanova dice solamente el curso. Rivero. Profe, Sí, te escucho. hola, ¿cómo estás? Soy Casanova. Yo, quizás ese no sé, capaz no está actualizado, pero yo sí le puse pedagogía. O quizás ahí Bueno. no sé, pero yo sí A veces, ¿sabes lo que pasa? Que creamos una y después creamos la otra y se repite. Ya vamos a ver. Mover. Pedagogía aplicada. Profe, movió uno que decía práctica. Mandé una que estaba práctica. Bueno, ahí la vamos a ver, la saco. Ustedes vean bien. Ustedes pueden volver a ingresar, ¿sí? Traten de poner en grande pedagogía, el nombre y el curso, como para que sea como más sistemático, ¿sí? Todas pueden entrar ahora, revisarla. Están todas aquí. Rocío Pérez, hasta acá. Bueno, Rocío Jiménez tengo dos. Supuestamente una es de práctica. Voy a sacar de aquí y la voy a enviar hacia otra. No sé dónde lo voy a mover. Porque no sé, se va a ir para otro lado. No sé cómo sacarlo de acá después. Bueno, entonces, bueno, están todos aquí. Ahí está, Micaela Juárez práctica, profe. Ajá. Y después, al de pedagogía no lo puso. Bueno, Micaela, práctica. Profe, yo no me veo. Ya, dame un minutito, voy a tratar de... No sé cuándo la muevo, hacia dónde se va. Si es de ir al otro, al mundo core. Si no, después hago la carpeta y la veo. Importante que se vean. ¿Cómo es tu apellido? Sí. Lo que pasa es que ve como que algunas empiezan con el nombre, otras con el curso. Bueno, Arauzet Carolina. Profe. Ahí vamos. Ahora voy a buscar Carolina. Profe, el que le sale mío de Sabrina Teumaco, ese es de práctica, porque el otro ya lo había agregado usted a pedagogía. Bueno. Pero ahí le cambio el nombre. Profe. Sí, te escucho. Está Suárez Gastón, no me encuentro. Agostina Sánchez Bar, está la carpeta de pedagogía y práctica juntas. O sea, está una arriba de la otra. Bueno, lo que pueden hacer es... y hace práctica sola. Después ustedes... ¿Quién es? ¿Oscar? Suárez Gastón. Suárez. ¿Por armaste con carpeta o con nota? Con carpeta. Ajá. Con carpeta. A ver. Ahí busco. Carpeta.
No, carpeta no tengo. No, no tengo carpeta. Fíjate de... A ver si tengo para buscar. Suárez. Profe, tampoco me veo. Ajá. Suárez. No, no tengo. Va a tener, fíjense si están compartidas, ¿sí? Suárez Yo Gastón. hice con notas. Sí, con notas sale y con carpeta también. Lo que pasa es que yo veo que la nota tiene este simbolito y no tengo ninguna carpeta. No, no está compartida, Suárez. Ahí Revisa me... que esté compartida. A ver, acá hay una de... A ver, para qué hay tantos nombres. Enlace carpeta drive. Domínguez, core, no. Voy a repetir el procedimiento, así queda grabado, chicos. Como recién me enseñó la compañera de ustedes, ¿sí? Ingreso, tienen carpeta, ¿ven? O nota. ¿Sí? Pueden optar por los dos. Lo que van a pegar acá es el enlace de su documento Drive, ¿sí? Este trabajo solamente lo hacen una vez, no vuelven dentro del portafolio, ¿eh? Solamente lo hacen una vez para el enlace y todo el resto queda en su carpeta Drive. Solamente aquí va a estar el enlace de su portafolio. No tienen que hacer ninguna entrega en el recorrido ingresando al portafolio del aula virtual, ¿sí? Ninguno. Solamente se pega el enlace en la entrega activa del documento de su Drive. Pone la carpeta, una carpeta, bueno, le puso el nombre, le puso crear, ¿sí? Acá está, vuelve a entrar, ¿sí? Pone nuevo, ¿sí? Puede subir el archivo directamente a una carpeta de su escritorio o crear una nota. La nota es lo más conveniente, ¿sí? Pone la nota, le pone el nombre de ustedes, ¿sí? Acá se pegan el enlace aquí, como explicó la compañera, ponen guardar, ¿sí? Y ya tienen esto, ¿sí? Ahora hay compartir, buscan mi nombre, y comparte. Y listo. Eso sería el procedimiento para una carpeta. Y la toma de nota es más sencillo, directamente van a nuevo, ponen nota, ponen su nombre aquí, ponen el enlace aquí, guardan, ¿sí? Y después buscan compartir, me buscan mi nombre y listo. ¿Sí? Están todos acá de estudiantes. Bien. Eso sería el procedimiento para hacer con... Esos son los dos. Más allá de eso, no les dificulta nada en relación a las entregas, ¿sí? Solamente es para tener la base de acceso a su portafolio, para ver todo, sistematizarlo todo, ¿sí? Hay tiempo para esto, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Ahí les explico, cuando ustedes van a una actividad, vamos a la clase, ustedes van a ver que tienen una actividad aquí. La última actividad acá. ¿Sí? A ustedes tienen la actividad, ya voy a agregar acá un foro de consultas teóricas, ¿sí? Cuando hagan las consultas teóricas, es no hacer una pregunta cortita y no entiendo la pregunta, ¿sí? Mi idea es que ustedes argumenten todas sus ideas sobre esa pregunta para poder retroalimentar, ¿sí? Acá ustedes tienen esta parte, ustedes tienen entregas, ¿sí? Entonces ustedes van a apretar esta parte que les dice a ustedes entregas y van a buscarse ustedes y van a salir y van a entregar, ¿sí? Cuando ustedes entregan, por ejemplo, van a tener un espacio para pegar el enlace, ¿sí? Pegan el enlace y hacen la entrega. Ahora no tenemos porque no hay ninguna entrega. Ya las voy a organizar como para entrega obligatoria para que me pueda salir. Entonces ustedes ven acá que actividad hay 0 entregas porque no han entregado. ¿Sí? Todos han entrado 42 y 43, son los 43 que están presentes hoy. Bien, ese es el procedimiento.
Ya estaría, chicos, con eso. Apriete el botón de No la... escucho nada. ¿Estamos ahí? ¿Cómo vamos? Sí, profe. Bueno, Hasta ahí sí. apreté el botón del aula del Meet y se apagó todo. Bueno, les decía, para cerrar el proceso, no los obstaculicen nada, sistematizar ahora o más unos días más el enlace, ¿sí? Por el portafolio. Vayan ensayando y probando. Lo que sí es copiar y pegar el enlace en la entrega, ¿sí? En la entrega de actividad, solamente el enlace no del portafolio, sino de su documento Drive, ¿sí? Con el permiso para editar con la cuenta que está publicada ahí. ¿Estamos? No subimos archivos, ¿sí? Te escucho, Sofía. Yo estoy en la parte de la actividad y el botón que dice, que usted dice entrega, es el verde que dice realizar actividad. En ese caso, ponemos realizar actividad y en esa actividad pegamos el enlace donde trabajamos en la carpeta del Drive. Claro, ahí pega el enlace directamente. ¿Y para qué sirve entonces el portafolio? Porque el portafolio me permite ver todo tu recorrido en todo tu trayecto en todo el año. Van a estar todas las carpetitas. Y lo que vos me vas a dar ahí solamente es el documento de cada actividad. Cuando te lo pido, vos me das, yo abro tu documento de esa actividad. El portafolio me permite ver todo tu año y todo tu proceso. ¿Sí? Eso es lo que no entendía. Es aparte de esta actividad la subimos por el botón de actividad pegando solo el enlace, no en el portafolio. Sí, eso es así. El portafolio a mí me accede a tu carpeta Drive de todo el año. Entonces vos de ahí vas a empezar a armar tus documentos y va a estar todo ya adentro, ¿sí? Por eso, en el portafolio del aula virtual solamente entras una vez y nada más con el enlace de la carpeta. Y después todo se hace directamente en la entrega de actividad de cada una de las clases, ¿sí? No vuelves a entrar. Y cada enlace que yo le voy a mandar a usted por la actividad queda guardado y grabado en el Drive y en mi carpeta, por más que yo no lo guarde. Sí, o sea, vos vas a trabajar en tu Drive o vas a subir cuando tengas internet de tu escritorio a tu Drive, pero vos lo vas a subir a tu carpeta que dice pedagogía. Entonces yo directamente veo todo de ahí. Veo toda tu vida ahí, académica de pedagogía. Ok. Pero lo importante es que el enlace de cada actividad no me pongan el enlace del portafolio, ¿sí? Porque voy a perder todo. Cada actividad y cada documento se puede compartir su enlace y lo pegan directamente. Ahí. Traten de pegarlo a todo porque hay veces que queda una letra fuera y lo que hago en esos momentos en que pegan el enlace, voy a su carpeta, a su carpeta desde el portafolio y accedo a todo y después lo veo de ese lugar. Tengo dos lugares para verlo, ¿sí? Sea por el enlace que me pongan ustedes o por el enlace del portafolio que me han puesto ahí, ¿sí? Tengo dos vías como para no decirles reentregue la actividad porque el enlace está mal pegado, sino que tengo dos vías para leerlo, ¿sí? Dos lugares. Y si trabajo desde un Word, lo que hago es, al documento, lo adjunto a la carpeta del Drive. Lo arrastras a tu carpeta dentro de pedagogía y te queda ahí todo. Ok. Podés trabajarlo en tu portafolio, en tu escritorio, y después arrastrarlo, o podés trabajarlo directamente en tu Drive, creando una carpeta dentro del portafolio, dentro de la carpeta de pedagogía, porque ahí podés crear todas las carpetas directamente ahí. ¿Sí? Pero es más ¿tiene fácil. Word? O sea, ¿tiene el Word para aplicar todas las normas APA y todo eso? ¿El Drive también? Sí, en el Drive tiene todo para configurar. Sí. Tiene genial. todo. Y quien tiene el Drive directamente sabe que, bueno, se puso a escribir y cerró la computadora, se cortó la luz de internet, sabe que te queda grabado todo ahí. No hay forma de que se te vaya. Cuando trabajas en escritorio, sí, me olvidé de guardar y después no tenés. Es trabajar en la nube directamente. Bueno, chicas, nos estamos viendo, se cuiden, y bueno, buen ensayo el que viene. Recuerden que no tiene nota, es una retroalimentación, ¿sí? Hagan su mejor esfuerzo y vamos a ir avanzando. Nos vemos, se cuidan, que descansen. Gracias, nos vemos el viernes. Que descansen, chicas, cuídense. Chao, profe, buenas noches. Hasta el viernes, ¿será?